Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Aquí estamos en otra edición de MCA Televisión, muy contentos, muy felices de poder transmitir información de sabiduría, y muchas gracias a todos ustedes por estar apoyándonos con todos nuestros programas. Vemos que cada vez va subiendo la cantidad de personas que nos están viendo, que están incorporadas también a nuestro en YouTube, MCA Canal, y nos siguen también a través de Facebook, Twitter, y MCA Televisión y MCA Radio también, que cada día tiene más audiencia. Así que muchísimas gracias de corazón. Y hoy día vamos a seguir con nuestro ciclo de estilos de vida saludable, junto al doctor José Antonio Sotoluque. Así que bienvenido, don José. Qué rico que estés con nosotros. Sí, muy contento de estar en realidad en este ciclo de programas, que me parece que realmente es muy importante ir como acompañando, objetivando, ordenando toda esta cosa que podríamos decir una salud más integral, más holística, pero Cierto. que ir poniendo los énfasis donde realmente hay que hacerlo. Y así lo hemos visto en los comentarios del programa anterior. Sí. Muy buenos comentarios adicionalmente, pero hay mucha necesidad de información, ¿eh? Muchas Sí, yo la verdad dudas. quiero dar las gracias porque ha sido muy reconfortante. La gente que se me ha acercado, me ha escrito y me ha dicho que está muy contenta, y yo por ende estoy muy feliz de poder seguir con este ciclo de programa. Excelente. Hace falta una medicina de verdad, ¿no? Hace falta una medicina, pero creo también hace falta como aterrizarla, dar conceptos más claros, Sí. hacer distinciones. Yo creo que eso para nuestro mundo está muy en debe. Hay mucha confusión de algunas cosas que creo yo que son importantes. Mucha descalificación también por un Además, lado y lo por otro. supuesto, sí, también eso. ¿Y cómo ha andado este año, antes de entrar al terreno, el tema de las enfermedades, resfríos, todo? Bueno, yo creo que ha sido un año, este año fue complejo. Yo creo que la contaminación, que es algo que nadie ni siquiera menciona, se habla, la verdad que nos juega una mala pasada, y es sin duda el principal responsable. De que virus que antes producían solamente resfrío, el sincicial respiratorio originalmente era un virus bastante inocente, hoy en día, particularmente en los bebés, hace verdaderos descalabros. Entonces desde ahí ha sido un invierno también crudo, con contrastes de temperatura. La contaminación intradomiciliaria también juega un rol. Entonces se genera hay bastantes variables que hacen que las enfermedades este año hayan sido complejas e importantes. Y vamos viendo lentamente, año a año, como cada vez este componente como exacerbado de las enfermedades, de dar síntomas intensos, que desde nuestra mirada, digamos, un componente de inflamación está siendo cada vez más importante. Y bueno, y tiene que ver un poco lo que vamos a hablar ahora, de cómo ir trabajando esos temas. Exactamente. Bueno, este segundo programa es Criar y Educar en Salud. Exactamente. Partamos de lo básico, ¿te parece? Sí, yo quisiera hacer una precisión. Por supuesto. En realidad, este segundo programa en realidad es enfermedad y fiebre desde la mirada, digamos, antroposófica, por decirlo así, que está en el marco del capítulo más general. Perfecto. Estilos de vida saludable, que está en el marco del que todo el ciclo de programa quisiera yo que se llame Criar y Educar en Salud. Todo el ciclo, ya. Todo el ciclo, sí. Perfecto. Partamos por lo base, que tú también estás incorporado en el libro que estás construyendo. Sí. Partamos con los conceptos de medicina. Sí. La medicina según Hipócrates. ¿Qué significa? ¿Cómo parte Hipócrates? Bueno, lo que pasa es que para poder hablar un poco de salud hay que buscar referentes. Y la medicina hipocrática, algo comentamos en el capítulo anterior, tiene la virtud de que, en términos bien generales, para no entrar en detalles, pero tomó, hasta ese tiempo la medicina la ejercían los sacerdotes. Hipócrates ¿Estamos hablando de qué época, más o menos? La época griega de ser 1500 a.C., no recuerdo en este momento la fecha exacta, pero por ahí debe ser, estoy equivocado, pero por ahí. Y él toma los conceptos de salud y le dice a los sacerdotes, no, es ahora el hombre, la mujer, el ser humano corriente el que tiene que hacerse cargo de su salud, y para esto van a existir estos seres especiales que son los médicos, digamos, médicos y médicas,
que van a ejercer esta labor, por lo menos en la sociedad occidental. Por supuesto que en las tribales siempre existió el machi, ¿no es cierto?, el equivalente del machi, el chamán, la chamana, que eran ellos los que tenían la potestad de la salud. Siempre ha sido alguien especial, pero ya no es desde este mundo y este poder que tenían los sacerdotes griegos, sino que ya pasan a ser seres humanos más de lo común, y por lo tanto Hipócrates ya la enfermedad no es algo que viene de los dioses, sino que es algo que tiene que ver conmigo. Es como el primer guiño que se hace de un cambio que ha seguido muy lentamente hasta nuestros días, en que hoy día, ¿no es cierto?, podemos decir, es importante que yo, en lo personal, cada uno de nosotros se empodere de sí mismo para ir construyendo salud. No hay otra alternativa. ¿Y cómo fueron aprendiendo esos médicos de ese tiempo el tema de la salud? Historia es bien interesante, porque originalmente todo el cuerpo hipocrático, que se llama, porque no es tan solo Hipócrates, sino que sus seguidores fueron construyendo un saber, y ellos hablaban básicamente como de los miasmas, que eran como entidades que no se veían, que entraban en el organismo humano y producían enfermedades. Y había 4 miasmas. Yeah. Pero posterior a eso, si uno analiza en cómo ha sido en estos 2000 años, empieza a ver como 2 caminos. Un camino más, digamos, por decirlo, dogmático, que estaba más basado en lo que se dijo, en lo literal, que sigue hasta nuestros días, ¿no es cierto? Sí. Muchos médicos son como muy literal, muy dogma, sí, muy dogmático. Y en cambio que otros eran más prácticos, más empíricos, más de que si bien el libro decía tal cosa, yo veo otra cosa, entonces en realidad creo a lo que veo y no a lo que escribí. Claro. Ellos podrían ser más pragmáticos. Y la salud siempre ha tenido, en el mundo médico siempre han habido estas dos vertientes. Y por una parte se creó una vertiente oficial, que después la fueron tomando, ¿no es cierto? El punto de inflexión probablemente sean los anatomistas. Siglo XVI, XVII, en que ellos incluso robaban cadáveres para poder hacerles, en el fondo, examinarlos completamente y ver dónde estaba la enfermedad. Y ahí entonces empieza, en esa época, la enfermedad la logran situar en órganos. Entonces dicen, hay enfermedades que están en el corazón, enfermedades que están en el pulmón, pero así simplemente observación. Pero también porque había ignorancia, yo creo también. Evidentemente no sabían, no sabían, claro. Pero ahí es bien interesante porque ya esta medicina, que era una medicina como más espiritual, de lo espiritual, por decirlo así, que eran vinculada a los dioses que tenían los sacerdotes, pasa a ser una medicina material, de la observación física concreta. Posteriormente se desarrolla el microscopio, y Virchow y otros ya ven en la célula, ya logran mirar en la célula, el hígado, pero es la célula principal del hígado, el hepatocito, el que está enfermo en esta enfermedad, o el pulmón, es la célula pulmonar, y así. Y es interesante ver un gesto, eso desde el área de la vereda de la medicina oficial. Cómo de una medicina mucho más global, Hipócrates hablaba, ¿no es cierto?, mente sana en cuerpo sano. Él tenía una visión bien holística, claro. y bien ¿cómo se llama?, desde esta mirada integral, de esta mirada salutogenética, por decirlo así, de todos los conceptos que vimos en el capítulo anterior. Hipócrates ya manejaba esa información. Cómo de a poco el estudio, la ciencia se ha ido atomizando. Entonces pasamos a una observación puramente física, material, y en la medida que aparecieron instrumentos, hemos hecho un saber médico demasiado puesto en el detalle, tanto así que hoy día ya no hablamos ni de órganos, no hablamos de células, no hablamos de estructuras subcelulares, estamos hablando de genes. Y probablemente hoy en día la ciencia más avanzada ya ni siquiera habla de genes, habla de subgenes. Entonces ahí hay que entender que hay un gesto detrás de eso. La antroposofía le da mucha importancia a las imágenes y a los gestos que tienen ciertos procesos. Entonces vemos que la medicina oficial se está atomizando, y de alguna forma, si bien ha tenido grandes logros, eso no tiene duda, pero en general también hemos perdido. Hemos perdido, ¿no es cierto? Hoy en día el ser humano, uno va a un médico y te ve como una pieza, y te ve si hay un repuesto, sí, ¿no es cierto? Un número más. Un número más. O una estructura, voy al gastroenterólogo porque tengo un problema al estómago, voy al otorrino porque tengo un problema al oído. Claro. Pero ya prácticamente no hay médicos que vean
la completud, siendo que cada día se empieza a ser más necesario, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de lo importante que ver al ser humano globalmente. Y ahí estamos con el doctor José Antonio Soto Luque. ¿Cuál es la responsabilidad también de las escuelas de medicina? Toda, ¿no? O sea, desde una mirada, obviamente, de lo que ha sido el devenir, las escuelas de medicina se casaron con la ciencia oficial, que eso tiene grandes ventajas, pero tiene algunas desventajas, porque la ciencia oficial hoy en día también se ha ido contaminando y se ha ido complicando, sobre todo con el mercado, y eso está cambiando las cosas. Pero esa es una vereda, correcto, que podemos ahondar en eso. Pero también rápidamente después de Hipócrates aparece otra vereda, que son la medicina holística como tal, exacto, cuyo padre es Paracelso. Y Paracelso, año 1600, por ahí, ¿no? Creo que esa es un poco la fecha, él desarrolla una mirada, una visión bien holística del ser humano y bien en consonancia con los elementos, con la naturaleza, el ser humano como parte de una naturaleza. Y si bien él también era profesor universitario en su época, era bastante crítico e incluso es conocido por su mal genio, pero él también desarrolla una medicina muy en relación a las plantas y muy, muy natural. Porque él veía que la medicina oficial, curiosamente, igual que la crítica que podríamos hacer ahora, era una medicina que intentando ayudar generalmente dañaba. Y en ese grupo entonces aparecen las medicinas holísticas desde esa época ya, y posteriormente esto aparece Hahnemann hace 200 años atrás, que desarrolla la homeopatía. La homeopatía, claro. Exactamente. No está claro cómo lo hizo. Probablemente hay corrientes, digamos, de sabiduría que él se conectó, probablemente por intuición, también lo logró hacer de esa manera. Posteriormente aparece Steiner, que junto a Ita Beckmann, una médica, hace 100 años atrás, ellos desarrollan la medicina antroposófica, que realmente es una medicina muy interesante, muy completa, porque une un poco conocimiento oriental con conocimiento occidental y utiliza todo el conocimiento de Hahnemann y, en fin, distintos conocimientos. Y más cercanamente aparece Bach también, que él le da como un 2.0 a la homeopatía y logra hacer, digamos, una homeopatía, pero desde la flor, en que se enfoca más en el mundo anímico, en las emociones de las personas, más que en las dolencias físicas propiamente tales. ¿Y por qué todavía no se logra convencer a la medicina tradicional que esta medicina complementaria tiene efectos prácticos? ¿No se ha podido todavía determinar? Sí, yo me lo pregunto porque en realidad uno ve, o sea, la homeopatía lleva 200 años y todavía ahí aparecen cada cierto tiempo y eso uno lo ve, que claramente es una estrategia, sabemos de quién, ¿no es cierto?, de lograr intentar desprestigiar la homeopatía. Sí. Pero en el fondo lo importante entender es que la medicina holística, más que sentarse o apoyarse solamente en un medicamento, se apoya en un proceso de salud. Entonces no tiene mucho sentido decir si este medicamento sirve o no sirve, porque es todo un discurso que va hacia un proceso a que la persona tiene que tomar conciencia de sí mismo. ¿Y por qué no se ha logrado hacer el cambio? Hay varias razones. Yo creo que en parte es porque la medicina oficial todavía no hace un trabajo en introspección y un poco de hacer el camino del médico, de verdad. Se hace desde la bioética, pero no un darse cuenta de verdad de qué es lo que estoy haciendo yo. ¿Qué significa se hace de la bioética? Que ellos tienen patrones éticos de cómo funcionar, digamos. Ah, perfecto. ¿Te fijas, en el fondo, cómo se funciona en la muerte? Entonces hay grandes discusiones si la eutanasia sí, si la eutanasia no. Dentro de esas estructuras. Pero dentro de la estructura nomás. Ya, pero no hay un cuestionamiento profundo que debiera ser un poco cómo incorporamos el misterio, finalmente. Esa es la pregunta. Sí. ¿Cómo incorporamos el misterio en la salud? Y eso las medicinas, digamos, de esta vereda integrales, holísticas, y particularmente la medicina antroposófica, logran hacerlo, yo diría, con una gran maestría. Y por otra parte está que la medicina tradicional, desgraciadamente, se ha unido mucho con los grandes laboratorios. Con la industria, claro. Con la industria. Entonces, las universidades la financian los laboratorios. A los profesores lo financian los laboratorios. Los estudios que se necesita dinero para hacerlos, ¿qué lo financian? Los laboratorios. Todos los congresos igual. Claro, los congresos, digamos, las asociaciones de médicos también. Todos lo financian los laboratorios. Entonces, la verdad es que es muy difícil ser disidente.
Sí, porque te quitan al tiro el respaldo económico que se necesita. Entonces, yo creo que esas dos son las dos grandes razones por las cuales... y la tercera razón probablemente es porque en las escuelas de medicina se les enseña un solo método científico, ¿no es cierto? Que podría ser el método científico tradicional, donde hay una hipótesis, hay un método, claro. Y en realidad eso sirve, ese modelo como tal, sí, es muy bueno, pero sirve para cierto, digamos, para un nivel físico-químico de la realidad. Pero para un nivel anímico de la realidad y para un nivel espiritual y trascendente de la realidad, no tiene nada que hacer. Tú hablas, José, sobre la medicina holística que se relaciona con las leyes universales. ¿De qué leyes universales estamos hablando, más o menos? Yo diría que estamos hablando de la relación del ser humano con el cosmos, la relación del ser humano con la naturaleza, las relaciones con los 4 elementos, en fin, todo lo que habla un poco las medicinas ancestrales, todo lo que tiene que ver con la alquimia, que también hablamos la otra vez un poco, y todo lo que tiene que ver con el manejo más viendo al ser humano como parte de un todo que como algo ajeno a ese todo. Entonces, en ese aspecto, la importancia de la relación con la naturaleza es fundamental, ¿no? Que eso se habla poco, algunas personas ya muchas lo comprenden, pero el que los niños se conecten con la naturaleza... La verdad que es fundamental. O sea, yo creo que hay que entender que nuestra forma de ser humano, biológicamente, metabólicamente, neurológicamente, lleva por lo menos unos 10.000 años. ¿Ya? ¿Han pasado cosas en el camino? Sí. Pero eso significó que el diseño de ser humano es inmerso en la naturaleza. Y resulta que en los últimos 50 años hemos hecho una transformación impresionante. Es como que nos hubiéramos ido a vivir a un satélite, digamos, a una nave espacial. Entonces, obviamente, el principal referente que tenemos que mantener siempre es el vínculo del ser humano en la naturaleza. ¿Y cuáles son las consecuencias que quizás ya se están viendo de que uno desde niño no tenga mucho contacto con la naturaleza, que prácticamente esté encerrado en el colegio, en la casa, solamente con la tecnología, sin contacto con la playa, con la arena, con el bosque? ¿Qué sucede posteriormente? Sí, el niño, estamos hablando de los primeros años, yo te diría... ¿Hasta los 7 años más? Hasta los 7 años, pero fuertemente de 0 a 3. Perfecto. El niño necesita, algo dijimos la otra vez, necesita amor. Eso lo podemos detallar, en otro capítulo lo vamos a detallar. Pero hay 3 circunstancias que el niño necesita con mucha importancia. La imitación, son cosas sociales. La imitación, el movimiento y el juego. Eso lo estructura todo su neurodesarrollo, todas sus capacidades psicológicas, todas sus capacidades emocionales y todas sus capacidades de inteligencia. Evidentemente, si yo estoy encerrado en un departamento y si particularmente estoy desde chiquitito con el celular, con el computador, con el juego, el Nintendo me refiero, o otro tipo de esos juegos electrónicos, las capacidades de imitación, las capacidades de moverme y las capacidades de jugar en la naturaleza son prácticamente nulas. Y lo vemos porque lo que estamos viendo que fonoaudiólogos, que psicopedagogos, que terapeutas ocupacionales tienen sus consultas llenas. Y la razón de eso es que los niños no están haciendo lo más importante que tienen que hacer. Imitar a un adulto de verdad, una realidad de verdad, jugar en un juego libre, no un juego dirigido, y moverse. Y no estar queriendo que aprendan a leer y escribir a los 4 años. Cosa que es fatal, funesta, y es desconocer absolutamente lo que es la neurobiología de un niño menor de 7 años. Claro, un chico ya de chico empieza a estresarse con todas las obligaciones, ¿no? Esa palabra es clave. La verdad que estos niveles de estrés que estamos viendo en la infancia son impensados hasta hace 10 o 20 años atrás. Y el estrés genera cambios metabólicos súper importantes. Sube el cortisol y está súper claro que aumentos de cortisoles crónicos genera una serie de trastornos. Y eso lo vemos en el adulto que tiene un trabajo... una sobrecarga de trabajo, ¿no es cierto?, muy importante. Bueno, ahora lo estamos viendo en la infancia. Niños de 3, 4 años están estresados. Y eso les genera ansiedad, angustia y depresión. Wow. Grave, sí. Bueno, sigamos. Hay un concepto que tú lo colocas
no hay enfermedades sino enfermos. ¿Qué significa eso? Eso es bien importante y es probablemente una de las primeras cosas que debiera tomar la medicina tradicional. El médico antiguo que enseñaba la medicina al estilo antiguo lo sabía. El que hacía la semiología, viendo los signos, que tenía un muy buen examen físico, o sea, una muy buena calidad de observación, fundamental. Ese médico sabía que en realidad hay enfermos, no hay enfermedades. Eso significa que si yo hago una neumonía, por decirlo así, es cierto que la neumonía, el 27% puede ser por tal germen, claro, que el 33%, pero yo tengo que ver a quién tengo enfrente. Y lo que está detrás realmente tiene que ver con que el ser humano somos alma y somos cuerpo. Y el alma necesita informarle a la mente y al cuerpo cómo va la cosa, cómo nos estamos administrando un poco, cómo estamos viviendo la vida, si estamos viviendo una vida que tiene que ver y nos hace sentido para esta alma que vino a hacer un trabajo aquí a esta tierra o no. Y una de esas formas es la enfermedad, por lo tanto la enfermedad pasa a ser un lenguaje del alma, finalmente. Entonces es muy importante, si yo estoy haciendo una neumonía, lo primero tengo que entender en qué contexto estoy emocional. ¿Tengo una sobrecarga de trabajo? ¿O si es un niño, hay conflicto en la casa? ¿O un niño escolar que está siendo presionado en el colegio? Hay ciertas enfermedades que son alarma. Entonces, ¿te fijas? Entonces, si bien yo tengo que estudiar y entender que la neumonía, un 33% se me puede complicar por aquí y por acá, hay una individualidad que está detrás de esa neumonía y que está haciendo esta enfermedad. Y eso es tremendamente importante en este proceso de verdadera deshumanización que está haciendo la medicina tradicional, de considerarnos por presa, y se pierde quién es el sujeto que está detrás. Es imposible que en una consulta de 10, 15 minutos yo pueda saber a quién tengo enfrente. No, claro. Eso es imposible, no se puede. Y yo tengo que generar un vínculo con el enfermo. El médico tiene que generar un vínculo, tiene que saber a quién tiene delante para poder de verdad hacer una buena medicina. Ahora, el concepto como tú lo planteas, me imagino que también hay mucha resistencia, porque cuando estás hablando de alma, por ejemplo, quizás doctores o padres te pueden decir, bueno, pero ¿cómo me aseguras que hay un alma? Sí, por supuesto. Yo creo que ese es un tema que es importante desarrollar un discurso al respecto. Pero pasa lo siguiente, la medicina tradicional trabaja desde el materialismo, en términos de que un poco somos lo que vemos, ¿no es cierto? Claro. Las medicinas, que se puede medir. La medicina holística y alternativa, y en particular la medicina antroposófica, trabaja con que somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia material. Ahí hay un concepto básico. Y ahí hay un concepto básico, claro, que hay que tomarlo o hay que dejarlo. Ahora, yo lo que sugiero a la gente que eso le hace ruido es que lo tome como un método. ¿Por qué? Porque cuando hablemos en otros momentos de desarrollo infantil, y vamos a hablar ahora un poco de eso, uno entiende que de verdad algo está ocurriendo en este niño desde que nace hasta los 7 años y en general hasta los 14 años, y para ser más preciso hasta los 18 o 21 años, hay ciertas cosas que se van cumpliendo y que la única forma de entenderla es que somos seres duales, es que hay algo que no conocemos, a lo cual nosotros le llamamos alma, que está entrando y está habitando y está apropiándose de esta corporalidad. Y que esa es la forma en que en realidad empieza a ordenarse un poco el naipe de si queremos de verdad hacer una medicina que incluya el misterio. Porque si no, la verdad es que desde la forma materialista, la verdad es que estamos haciendo agua. Hay muchas cosas que no nos hacen sentido, que no encuentran. Pero claramente, si yo... Y eso es un buen análisis que puede hacer alguien que dude, que haga una revisión de su biografía y va a ver que si tuvo enfermedades importantes, esa enfermedad importante tuvo que ver con hitos personales, hitos biográficos. Sí. Y además soy categórico en términos de las personas que hacen cáncer, por ejemplo, que están con cánceres terminales. Cuando una persona se abre a entender esto, de que es un ser espiritual viviendo una experiencia material, le cambia realmente la visión y hace un cáncer desde otro lado y puede llevar esperanza a su proceso, aunque signifique que va a ser, digamos,
va a tener una vida corta, entiende. Y empiezo a entender entonces por qué. Y tiene que ver con lo que hablamos en la charla anterior, que tiene que ver con darle coherencia a la vida, pero también tiene que ver con resistencia espiritual. O sea, querámoslo o no queramos, hay suficiente información para entender de que sí somos seres que tenemos una espiritualidad. Y esa espiritualidad, ¿cómo la vemos en concreto? Con la individualización, con que somos seres únicos, con que vivimos una personal biografía, con que tenemos una manera de enfermarnos, de hecho, las neumonias no son todas iguales. Claro. Entonces, esa impronta personal que yo le voy poniendo a mi vida, habla de que yo soy un ser único, un ser maravilloso y un ser sagrado y espiritual finalmente. Bueno, y hay que hacer un traslado también, quizás salirse un poco del miedo y entrar en la confianza también. Por supuesto. Confiar que somos seres espirituales. Yo creo que también eso nos regala la posibilidad de confiar, nos regala la posibilidad de ver que somos seres trascendentes y tener una separación muy clara. Una cosa es la religión. Y lo que habla la religión, ese es un tema. Esto es espiritualidad más bien desde una mirada holística, que abarca todo, que abarca la conexión del ser humano con el cosmos, con el todo. Ahora, como cambio de paradigma, entonces, tú lo que planteas, que el concepto de la enfermedad es una oportunidad de resolver un desequilibrio físico-emocional. Por supuesto, sí. Y ahí, en el fondo, la medicina tradicional tiende a ver la enfermedad como un problema que hay que quitar a toda costa y desarrolla estos anti. Entonces, de ahí que es tan importante ver esta situación y que cada uno lo lleve a una reflexión. Hay gente que lo necesita y le hace sentido. En la medicina oficial, sí, y enhorabuena, y sí, y eso está bien. Claro. Pero hay gente que no, y cada día es más creciente la cantidad de gente que no. Claro. Y para esa gente necesita otro camino y necesita otras respuestas. Y en ese sentido, hay que ver la enfermedad como una oportunidad. Me está diciendo algo. No es porque sí, no es mala pata, sino que en el fondo, si es una enfermedad banal, un resfrío, ¿no es cierto?, una gastroenteritis, bueno, significa que tengo que cuidarme un poco más la temperatura y comer mejor. Si ya es una enfermedad más severa, tengo que empezar a ver qué está pasando. Estoy estresado, estoy con conflictos en la casa, estoy con crisis existencial, etcétera, etcétera. Y de eso va dando un poco nota y me va ayudando entonces mi mente y mi cuerpo empiezan a entender lo que está intentando decir mi alma. Recordemos a todas las amigas y amigos que nos están viendo que, al igual que para este programa, vayan escuchando y anoten sus preguntas, porque hemos recibido una cantidad de preguntas que después las vamos a ver. Genial. Pero mándenos nuevas preguntas que a ustedes les interesa y el doctor las va a ir resolviendo, las vamos a ir conversando. En ese sentido, José, partamos con también otro concepto básico. ¿Qué es el sistema inmune? También para poder entenderlo, porque también se habla mucho del sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Lo más importante entender que tiene que ver con esto de la individualización. Claro, porque está relacionado. Claro. ¿Cómo sé yo que yo soy yo? ¿No es cierto? Hay algo en mí que me dice que yo soy yo y que tú eres tú. Así como lo vemos en personas, eso pasa a nivel celular y pasa a nivel subcelular, a nivel de molécula. Si entra una molécula a mi organismo, hay alguien que tiene que decir si esta molécula me pertenece o no me pertenece. Y tiene que catalogarla y decir, sí, esta molécula me pertenece, es parte de mi hígado, pues bien, que se vaya para el hígado. O no, esta molécula no me pertenece, pero es un alimento. Entonces yo tengo que hacer todo un proceso para que al entrar en mí, apropiarme de esa molécula, hacerla mía. Y pasa a ser una proteína que yo pueda utilizar. ¿Ya? Lo mismo pasa con los hidratos de carbono, los azúcares, ¿no es cierto?, los almidones, y lo mismo pasa con las grasas, con los aceites, etcétera, etcétera. Entonces, hay algo mío, hay algo en el ser humano que es inconsciente, que opera solito, que a todo nivel está a las 24 horas del día en ese trabajo. Y ahí está localizado fuertemente en ciertos órganos, que es lo que se llama el sistema retículo endotelial, en los linfáticos, en el timo en la infancia, en el vaso, en el hígado, en fin, en distintos lugares se localizan estos tejidos que tienen esta sabiduría de hacer este trabajo. Y básicamente hay un órgano que es muy importante, que está cobrando importancia hoy, que es en el intestino. Porque en el fondo lo que más nos entra desde afuera es por las mucosas respiratorias y por el intestino. Por lo tanto, tiene que haber ahí centros, ¿no es cierto?, de aduanas, por decirlo de una forma, que están las 24 horas del día. Si yo inhalo una partícula, cualquier cosa,
tiene que haber alguien que diga, esto no es un polvo, ya sáquelo, es que estornude. Entonces yo estornudo, va filtrando. Y filtra y lo boto. O por la cadena, una verdadera cadena como de escalera mecánica que va filtrando y aparece los mocos, la mucosidad, la tos con flema, etcétera, etcétera. Pero también a nivel intestinal es muy importante por todo lo que comemos. Entonces todo lo que comemos, de repente comemos un plástico y el organismo nos dice, no, esto es basura, y se va con las deposiciones. O comemos una proteína y el organismo lo incorpora al interior. Pero también podemos comer cosas que las vamos a desconocer y hacer enfermedad, como un virus, por ejemplo. En el fondo, comemos un alimento que está contaminado con virus que producen enfermedad intestinal, ¿no es cierto? Y el virus entra al intestino, nuestro organismo, si está bien preparado, lo va a reconocer y lo va a atajar y no va a pasar nada, o a lo más va a ser, ¿no es cierto?, a lo mejor un cólico intestinal, una diarrea breve o un vómito y punto, o vamos a tener una enfermedad febril de varios días, porque nuestro organismo no logró hacer ese proceso. ¿Y ese es el sistema inmune entonces en que en el fondo va reconociendo lo propio con lo ajeno? Básicamente reconoce lo propio de lo ajeno. ¿Lo ajeno también es lo que viene de los padres? No, es que ahí hay otro concepto que es muy importante mencionar. Efectivamente, así como este trabajo de lo propio con lo ajeno ocurre con lo que viene del exterior, también hay un trabajo interior y que tiene que ver con los nuevos conceptos, afortunadamente, que han salido con respecto al cáncer, por ejemplo. Que el organismo empieza a reconocer células que están envejeciendo, que entran en apoptosis, se llama, o células que están mutando hacia una célula que tiene olor a que pueda ser un cáncer. ¿Por qué? Porque se va saliendo. Porque a través de reproducciones celulares repetidas aparecen mutaciones y de repente por distintas razones externas, digamos, radiaciones externas o temas internos de herencia o estrés, qué sé yo, distintas razones, hay células, grupos celulares que empiezan a expresarse de una forma a nivel genético que puede tener coqueteos con el cáncer. Distinta al cuerpo, ¿no? Distinta a la información genética. Correcto. En el fondo, cada célula tiene un carnet de identidad, ¿no es cierto? Un código de barras, por decirlo así. Y ese código de barras pasa al sistema inmune las 24 horas viendo si corresponde a Edgardo Vogel o no corresponde a Edgardo Vogel o corresponde, en mi caso, en mi interior, a mí. Y de repente este código de barras sale con unas líneas medias truchas. Entonces se avisa al sistema inmune y el sistema inmune tiene distintas formas en que elimina esa célula. Ya sea una célula que se está envejeciendo o una célula que tiene riesgo de que pueda ir a cáncer. Y eso pasa siempre. Y por eso es que necesitamos un sistema inmune súper sano para que pueda hacer ese trabajo. De esa forma también, en los primeros años, cuando nosotros estábamos dentro del útero, todo el material que nos construyó, todas las proteínas, los azúcares y las grasas que nos construyeron, venía de nuestra madre, que se filtraba por la placenta, pero venía de nuestra madre, y además venía con información genética de nuestro padre. Ahora, por razones que son un misterio, esta alma necesita apropiarse de esta corporalidad, pero necesita apropiarse incluso a nivel celular. Entonces necesita que todas esas células tengan el código de barra Edgardo Vogel o José Antonio Soto, y no hayan células con el código de barra mamá de Edgardo Vogel o papá de Edgardo Vogel, salvo que, por un misterio que no sabemos, Edgardo Vogel considere que en su genética eso está bien y no hay problema, y puedo vivir con eso y no tengo problema, y está, digamos, dentro de tu plan de herencia está incluido. Pero hay gente que eso necesita que no haya ninguna célula con código de barra de su madre o de su padre, y entonces necesita cada cierto tiempo, necesita un sistema inmune sano y cada cierto tiempo hacer una limpieza. ¿Y eso cómo tú lo sabes a nivel de doctor? A nivel de doctor hay algunos indicios. Obviamente eso tiene que más que ver con el misterio, pero claramente ahí te ayuda la fiebre. La fiebre es muy buena, nos ayuda mucho. ¿En qué sentido? Un niño que empieza a enfermarse mucho y con enfermedades largas, con fiebre alta, en las edades que son primer año de vida, los 3 primeros años habitualmente, y después 5, 6, 7 hace de nuevo como un reseteo febril, entonces uno entiende que independiente que en el plano físico haya hecho una enfermedad por un virus, un adenovirus o no sé qué, en el plano
de esta alma que está apropiándose del cuerpo a nivel celular, está aprovechando los cuadros febriles para limpiar y despejar todo eso. Por eso que tú hablas que hay que apoyar el aparato inmune para que pueda restablecerse el orden alterado, ¿no? Exactamente. Entonces significa que los padres y madres tienen que estar muy pendientes de que sus hijos tengan un sistema inmune lo más sano posible. De hecho, Pasteur, él fue bien enfático. Él dijo, preocúpense más que del virus o de la bacteria, preocúpense del huésped, o sea, de las personas. En el sentido que las personas tengan un estilo de vida saludable para tener un buen sistema inmune. Y no estar tan preocupados de que el antibiótico, que la vacuna, que esto, que lo otro, sino que en general, y tiene que ver con la salutogénesis, yo tengo que generar estilos de vida que me permitan tener un hijo saludable y un sistema inmune que pueda diferenciar claramente lo propio de ajeno. Ahora, eso es bien interesante porque tiene un ribete también un poco más profundo. Y eso tiene que ver con el estilo de crianza, en que yo marco límites claros a mi hijo, en que yo mamá, yo papá, le digo, hijo, esto es tuyo, esto es mío. Y no tengo ambigüedades. Eso hay que construirlo también. Tiene que ver en términos psicológicos. La inmunidad también se alimenta, se nutre de lo que pase en el ámbito psicológico familiar. Y también ahí hay que hacer un trabajo de hacer límites. Como premio, como castigo, en fin, hay una serie de cosas que tienen que ver con la crianza, que están involucradas y que tienen que ver necesariamente con el sistema inmune. Interesante. Antes de entrar al tema de la fiebre, terminé un poquito con esto. Por ejemplo, tú hablas bastante en que no debemos empeñarnos en suprimir los síntomas, un poco todos los anti que hay, ¿no? Sí. Que es importante eso que lo puedas transmitir, porque hoy día la cantidad de consumo de ese tipo de remedios eso lo es primero altísimo, tiene que ¿no? ver con la lógica que nuestra cultura tiene. Porque eso va en contra del sistema inmune, absolutamente. La lógica de nuestra cultura que viene, ¿no es cierto?, que da la medicina tradicional, es que la enfermedad es molesta, es desagradable, y yo tengo que, en términos, por una parte, productivo, tengo que levantarme rapidito, claro. Tenga un año o tenga 50, 70, da lo mismo, igual tengo que levantarme temprano, por lo tanto tengo que mejorarme luego, y en términos personales, familiares, ¿no es cierto?, no aceptar la tos, la fiebre, el dolor, sino que rapidito vaya pasando. Entonces surge este mercado de los anti, ¿no es cierto? Tengo tos, quitémosle la tos. Tengo fiebre, bajémosle la fiebre. Tengo un dolor, quitémosle el dolor. Pero en realidad, ¿qué estamos haciendo? Le estamos transmitiendo a nuestro cuerpo de que no exprese su desequilibrio. Entonces el cuerpo, el problema está en que después de 3, 4, 7 años, efectivamente el cuerpo deja de quejarse. Entonces ya no hay fiebre, si hay tos, toma un antitusivo y a las 24 horas ya dejé de toser. Pero si uno hace un análisis fino, ahí pasan dos cosas. Por una parte, con ese estilo de salud, la cantidad de complicaciones aumentan exponencialmente. O sea, por algo tenemos clínicas y hospitales llenos. O sea, si tuviéramos muy buena salud, tendríamos clínicas y hospitales vacíos o llenos de gente que está en prevención. Exactamente. Pero tenemos gente que cada día se enferma más. Por lo tanto, algo no calza en esa ecuación. Y lo segundo que pasa es que yo me empiezo a desconectar de mi cuerpo. Y eso también es muy grave. En el fondo, yo, si soy un chico de 18 años, ¿no es cierto?, y estoy comiendo comida chatarra, y voy a fiesta, y trasnocho, y no sé qué, lo sigo haciendo, y no me fijo, en el fondo, el daño que le estoy haciendo a mi cuerpo con la alimentación, el daño que le estoy haciendo a mi cuerpo con el trasnoche, el daño en fin, porque ya en mi infancia hubo una verdadera desconexión en términos de no tomé atención a lo que mi cuerpo me estaba tratando de decir. Con una diarrea que me duró una semana, mi cuerpo decía, por favor, deja de comer esa chatarra que te hace mal. Eso me estaba diciendo mi cuerpo con la diarrea. O mi cuerpo me estaba diciendo, ¿qué es lo que está pasando en tu mundo emocional que te tiene tan complicado que estás con esa tos crónica, con esa asma? ¿Te fijas? Entonces, de ahí que es lo que decía un poco al principio. Si no te hace mucho sentido que somos alma y por otra parte mente y cuerpo, tómalo en términos de un método de trabajo. Porque efectivamente sí hay algo, que nosotros le llamamos alma, que le podrán llamar de otra forma, que sí nos está tratando de llevar a una vida más sana y a una comunicación con lo que realmente necesita nuestro cuerpo. Claro, y al final si tú anestesias el cuerpo de esa forma, la cuenta se va a tener que pagar igual, ¿no?
o sea, con mucho más fuerza también. Claro, y eso es lo que uno ve 30, 40 años después, con amas graves, dependientes de corticoides, con enfermedades autoinmunes graves y por supuesto también con el cáncer. También son las tres entidades que complican mucho al adulto y que si uno hace un poco una revisión, en buena medida, esta es una de las razones más importantes. Hay otras, sin duda, pero esta es una de las razones más importantes. Entonces, un buen llamado a los padres en el sentido que dejen que los síntomas todos fluyan, ¿no? Sí, yo creo que igual hay que hacer un aprendizaje probablemente. Lógico, hay una educación. Hay una educación que hacer. Sí. O sea, el llamado es que como estamos, no está resultando. Claro. Y estamos en realidad dañando nuestro cuerpo y estamos dañando este vínculo de lo emocional con lo corporal. Y entonces hay que hacer un cambio radical, una alimentación más sana, todo lo que tiene que ver con los estilos de vida saludables. Y en ese aspecto tú dices que lo anímico y lo espiritual juegan un papel importante. ¿Cómo poder potenciar en los chicos también esa área, digamos? Como decíamos antes, el ser humano hasta hace... Para la prevención, digamos, de las enfermedades. Hasta hace 50, 100 años vivía absolutamente inmerso en la naturaleza. Todo lo que tiene que ver con el mundo anímico, espiritual, tiene una vinculación maravillosa con la naturaleza. Mirar un atardecer, ir a un bosque, ¿no es cierto? Puede ser una experiencia mística. Comerse una fruta sacada del árbol. Todo ese contacto directo con la naturaleza, el mar, las olas, la arena, el desierto, en fin, ya es un alimento y el niño lo centra. Pero evidentemente que todo lo que tiene que ver con una alimentación sana, todo lo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, dejarlo que tenga estos cambios, como por ejemplo las enfermedades, todo lo que tiene que ver, yo como adulto tratar de tener una vida lo más coherente posible y no tener una vida de sobrevivencia, y también como adulto y como familia buscar esta espiritualidad, que no necesariamente, insisto, tiene que ver con la religión, religioso, claro, no, nada que ver. Y tampoco necesariamente con la espiritualidad propiamente tal, sino que efectivamente con la naturaleza. Yo puedo establecer una comunicación espiritual bien potente y bien importante. Interesante, sí. Bueno, tú planteas también algo, lo has dicho, la enfermedad estimula el sano desarrollo del ser humano en crecimiento. O sea, por supuesto, sí. Y ahí yo creo que es muy importante, porque no solo lo que hablábamos de que el tratar con químicos genera una desconexión de mi relación personal con mi cuerpo, no tan solo genera una hipoteca a la larga, ¿no es cierto?, pan para hoy, hombre para mañana, de enfermedades más importantes, sino que además la sabia evolución de estos 10.000 años incorporó que el ser humano se va construyendo. En la medida también, hay ciertos hitos que se completan cuando yo me enfermo. Y eso, te da señales también, ¿no? ¿Perdón? Te da señales también. Aparte que me da señales, me da vivencia. Todo lo que son los estados de conciencia alterados, el pánico, crisis de pánico, la rabia, los miedos, situaciones muy nuevas, muy complejas, guerra, atentados, vaya a saber uno, todas esas cosas las cuales cambios climáticos graves, digamos que en 24 horas un tsunami, qué sé yo, todas esas situaciones de alguna forma yo las puedo ir preparando en la infancia cuando ocurre este estado de conciencia alterado llamado enfermedad, básicamente enfermedad febril. Incluso los niños deliran. Todo eso tiene que ver, es una preparación para que el continuo de la realidad, que si se ve alterado, yo ya aprendí que cuando el continuo de la realidad se ve alterado, tengo tos, vómito, diarrea, fiebres de 40, calofrío, en fin, incluso tener que llevar un servicio de urgencia. Si los padres están empoderados y saben más o menos de lo que tienen que hacer, eso para los niños y niñas es tremendamente importante. Sí, se puede plantear como una correspondencia cuando se habla de los fracasos. O sea, que son importantes los fracasos en la vida. Exactamente. Porque si uno tiene un fracaso ya cuando más viejo es mucho más duro. Exactamente. Tiene que ver con eso. Entonces son bienvenidos los fracasos. Sí, es la misma correlación. Y en ese sentido, bueno, hay que entender, no es que sea bienvenida una fiebre de 40, etcétera, etcétera, claro, sino que en el fondo hay que entender que la enfermedad no es algo desagradable, sino que es algo que nos viene a decir, uno, que hay un desequilibrio y que si yo, aparte de intentar entender con un profesional que me acompañe en este proceso, intento tratarla de la manera más natural posible, va a ser mucho mejor. Evidentemente que hay situaciones donde yo necesito
probablemente acudir al servicio de urgencia, claro. y donde probablemente tendrá que haber una hospitalización, examen, etcétera, etcétera. Eso de todas maneras. Pero probablemente sea 10 o 100 veces menos de lo que hoy día se hace. Bueno, entremos en la fiebre. ¿Por qué se produce la fiebre? ¿Qué es la fiebre? La fiebre es un mecanismo ancestral. Ancestral. Ancestral, sí. En que esta misma idea de estos 10.000 años, en que el ser humano necesita estar en un estado especial, en un estado de alerta, de que de alguna forma se está cuestionando, aparentemente hay algo que entró al sistema general que está diciendo que parece que no es mío. Yeah. Entonces yo tengo que poner en atención a todos mis sistemas inmunes para que haga todo lo necesario para identificar. Como que las alarmas se encienden. Sí, se encienden esas alarmas. Yeah. Se encienden las alarmas. Y eso es lo principal. Hay que entender que es una situación de alerta. Y lo segundo que hay que entender es que cuando hay fiebre, el sistema inmune es mucho más eficiente. Funciona mucho mejor. Perfecto. Por lo tanto, y por el contrario, si no hay fiebre, funciona mucho mejor el enemigo, los virus. Por lo tanto, si yo doy un paracetamol, estoy favoreciendo al virus, no estoy favoreciendo al niño. Va a entrar silenciosa. Claro, porque en el fondo, sobre 37,5, 38,5 grados, todo lo que son las defensas morales, o sea, líquidas, por decirlo de una forma, y las defensas físicas, o sea, las celulitas, los natural killers, qué sé yo, células linfáticas que van a dar la pelea, Yeah. funcionan mucho mejor a mayor temperatura. En cambio que bajo 37,5 grados funciona muy mal. O sea, tiene que ver con el calor también. Tiene que ver con el calor, por supuesto. Y eso, digamos, a un nivel puramente inmunológico. Pero también está esta otra cosa, que el alma en su relación con el cuerpo aprovecha estos hitos, estas situaciones de alarma para generar una mejor vinculación alma-cuerpo y hacer estos trabajos que estábamos hablando un poco de hacer ciertas remodelaciones celulares en términos si hay células que tienen este sello más bien de mi madre o de mi padre, yo las puedo despejar y limpiar, o no necesariamente sello de mi madre y mi padre, sino que células que no en mi plan, digamos, inmunológico sobran, y entonces yo las voy sacando. ¿Y cómo lo hago eso? En un sistema febril el linfocito puede destruir mejor esas células. Y por otra parte, ¿eso está comprobado? ¿Se ve científicamente? Bueno, probablemente sea más difícil comprobarlo desde dentro de la ciencia oficial. Perfecto. Pero desde esta mirada antroposófica sí. Y uno podría hablar un poco que todo lo que tiene que ver con los HLA, que son las células de histocompatibilidad, en algún sentido tiene que ver, porque en el fondo en la primera infancia la célula de histocompatibilidad que tiene que ver con los trasplantes, es más fácil hacer un trasplante en un niño que en un adulto. Entonces ahí hay ciertos guiños que desde la ciencia oficial uno lo podría hacer. Desde la mirada antroposófica hay evidencia, pero tiene que ver con lo que te estoy diciendo, que es una mirada más holística y más, digamos, como de fenomenológica, misterio, claro. Más desde lo fenomenológico. Y lo otro que tiene que ver, como el niño entra en un estado emocional y mental distinto, también crece. Y crece también neurológicamente. Y ahí sí que hay una evidencia que es súper clara. Cualquier niño de 3, 4 años que tiene un cuadro febril 2, 3 días, todos los padres te van a decir que después de eso el niño está más grande. El niño está más maduro. Mira. Y eso es evidente. Y ahí sí categóricamente podemos decir, sí, los niños con la fiebre crecen. Y si tú se la suprimes también con remedios, ahí está como limitando ese crecimiento. Limitándose. Y todo lo tiene que ver con esto que te hablaba, que fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y psicopedagogos están llenos, tiene que ver con que, en parte, por supuesto que no es lo único, pero en buena medida tiene que ver con que nuestra cultura está perdiendo una oportunidad de que los niños y niñas ayuden a madurar su neurodesarrollo a través de los cuadros febriles. ¿Y cómo se trataban históricamente la fiebre? Históricamente, bueno, siempre hubo un camino más bien, como no existía la posibilidad de abortar la fiebre como ahora con los químicos, se usaban medios físicos. Y algunos usaban el agua, otros usaban las cataplasmas de barro, en fin, las ventosas se usaron, ¿no es cierto?, mucho tiempo con funestos resultados, en el fondo, y hubieron distintas técnicas. Probablemente las técnicas que perduran hasta nuestros días
son las ancestrales, las que vienen de las medicinas ancestrales y que son las más coherentes porque siempre han sido en relación a la naturaleza. Nunca han sido saliéndose de estas verdades, de la relación que tienen los elementos, las relaciones que tiene el fuego con el agua, con el aire y con la tierra. Y entonces de ahí uno puede, ellos de ahí sacaban la forma de cómo tratar. El caso tuyo, por ejemplo, ¿cómo se puede tratar la fiebre de manera natural? Bueno, hoy en día tenemos maravillosamente la homeopatía y bueno, está todo el desarrollo también de las hierbas, la fitoterapia, el manejo con las agüitas de hierba, que también tiene mucho que decir, digamos. Y están algunas recetas de la abuela que tiene que ver, típica receta de la abuela que tiene que ver con este conocimiento que se ha traspasado transgeneración en generación y que se han usado técnicas, muchas de ellas muy valiosas. En general, desde esta medicina, de la medicina antroposófica, lo primero es entender que la fiebre es necesaria y que yo no debiera usar químicos y que el concepto es modularla, o sea, ayudar a que la fiebre sea eficiente en lo que tiene que hacer y no más. Ahí tú hablas de grados también, ¿no? Sí, digamos, hay pautas, hay distintas pautas, distintas medicinas holísticas tendrán su pauta. Nosotros lo que usamos en el fondo es considerar fiebre en general sobre 38 grados, hablando de una definición. Hay gente que tiene la particularidad que con 37,5 está botado, pero en general para el grueso, sobre 38, ¿dónde medirla? El ideal, por supuesto, que hoy en día con estos termómetros digitales, ojalá que sea un termómetro de buena calidad. Antes el patrón era el mercurio, pero por la posibilidad, por la toxicidad del mercurio se está dejando de lado y se usan estos termómetros digital. En general se usa, digamos, en la zona axilar, algunos en la cabeza, algunos en la boca o mediante láser en la oreja, donde tiene una buena temperatura central, en fin. Y ahí hay que hacer, en el fondo uno tiene que encontrar la forma que más le acomode y que tenga una correlación, digamos, con lo que realmente está pasando, de tal manera que no sea que el termómetro está marcando inadecuadamente. Claro. Y respecto a la alimentación, ¿qué es lo indicado y lo contraindicado? Bueno, hay que entender que el niño o la niña está en un proceso especial. Por lo tanto, yo no voy a pretender alimentarlo cotidianamente. Claro. Lo que yo tengo que, como tiene fiebre, hay un conflicto con los líquidos, tengo que darle líquidos. Eso es lo más importante. Tengo que priorizar dar líquidos. Y lo segundo que tengo que priorizar es dar calorías. Probablemente entonces las sopitas de la abuela, ¿no es cierto? Eso sea lo más importante que el niño debiera recibir, las aguas de hierba, los jugos, agua como tal también, muy importante. Y lo tercero, considerar que las grasas hay que dejarlas bastante fuera porque el niño está en otro proceso y las proteínas dar poca cantidad. Lo que más necesita en el fondo probablemente sean granos, digamos sopitas de arroz, sopitas de mijo, cosas simples y probablemente lo que más va a necesitar va a ser líquido en todas las formas que hablamos y no necesariamente algo proteico, no le voy a dar legumbres que le van a caer mal al estómago. Nosotros no aconsejamos mucho tampoco las carnes en estos procesos febriles, si es que los niños comen carne. Y si comen, tendría que ser un pescado cocido, como bien sanito, o un pollo ojalá de grano, y poca cantidad, no pedí mucho más que eso. Hay gente que preguntaba que podría provocar daño neuronal la fiebre, por ejemplo. No, antes de eso quería terminar con el manejo de la fiebre. Correcto. El manejo de la fiebre, porque ahí entramos en otro tema que me parece relevante. El manejo de la fiebre debiera ser, lo más importante es entender cómo están las extremidades. Cuando las extremidades, manos y pies están frías, significa que nuestro cuerpo calórico, nuestro sistema calórico todavía no llega a todo el cuerpo. Claro. Y el sistema calórico necesita, su misión es que todo el cuerpo esté caliente para que actúe en todo el cuerpo estas células que están defendiéndonos con calor. Entonces, si están frías, yo puedo ayudar a que este proceso se haga, entonces yo debiera ayudar a calentar con fricción o con estos guateros de semillas las manos y los pies, en los niños más chiquititos con agua tibia calentita, pero no muy caliente. Manitos y pies nomás. Y una vez que esto se hace, que yo logro ya que llegó el calor a la temperatura, ahí puedo empezar a bajarla. Y ahí uso, dependiendo de la edad, en los lactantes, en los niños menores en general, se usan solamente 2 o 3 compresas, una que puede ser en la zona de la cabeza, donde van los sitios de pulso, y un poco para aliviar.
en esta zona, la zona de las sienes, digamos, y en la zona de las muñecas y en la zona inguinal, en los niños más chiquititos. Y en los niños más grandes, generalmente después de los 2 años, se usa la zona más importante que el ser humano tiene donde regula temperatura, donde normalmente regulamos temperatura. Cuando estamos en el desierto, cuando estamos en la nieve, la regulación de la temperatura se usa en la pantorrilla, en la zona posterior donde van los músculos gemelos que se llaman. En esa zona que está en la pierna, entre la rodilla y el tobillo, claro, ahí más abajo. Es la zona más importante donde van subiendo las venas de grueso calibre y van bajando las arterias de grueso calibre. Y en esa zona, como viene la información del pie, porque hace 10.000 años atrás andábamos a lo más con cuero, ahí viene en el fondo de las venas la temperatura exterior y baja la temperatura interna. Entonces ahí se produce la primera información muy importante para regular, están todos los circuitos de regulación de la temperatura los más importantes. Entonces precisamente en la zona de la pantorrilla que debería ponerse un paño tibio frío, nunca frío, sino que debería estar entre 30 y 33 grados aproximadamente, de tal manera que si el niño está en 39, 40, tiene por lo menos 6, 7 grados para ir bajando. Y en general es muy eficiente, y se pone ese paño húmedo con un poquitito de jugo de limón, como astringente. Y eso es receta de las abuelas, ¿no es cierto?, que ayuda el juguito de limón a la temperatura. Entonces tú lo pones en las pantorrillas, lo puedes poner, si el niño está con mucha fiebre, en la zona de la frente, y junto a eso damos medicamentos, en el caso nuestro, homeopatía. Básicamente apibelladona, conitombrionía, gelsema, en el fondo son los 3. Y funciona bien. Y en general, y esos son 5 gotitas, 10 gotitas, va a depender un poco a gusto del médico más bien, y lo que funciona en cada niño, la cantidad de gotas, y sí frecuente, cada 15 minutos, cada media hora, cada 1, 2, 3 horas, dependiendo de la intensidad de la fiebre. Entonces ahí tenemos más o menos, tenemos lo que uno debiera manejar con fiebres leves a moderadas. Otra cosa son las fiebres severas. Pero ahí, sobre 38. No, fiebre severa sobre 39. Correcto. Claro. Y ahí en el fondo tenemos que entender que en general, cuando un niño tiene una fiebre alta, sí hay que, en el fondo, uno debiera estar más atento, por supuesto. Estoy hablando sobre 39. Lo importante es que yo vaya conociendo a mi hijo, a mi hija. Esa es una de las primeras cosas que dice el médico de esta mirada más holística. No en el fondo funcionar con un manual, sino que, bueno, ¿cómo está tu hijo con 39? Entonces uno dice, mire, sí, está sentado, feliz de la vida, bueno, estamos bien. Pero ¿cómo está tu hijo con 39? No, doctor, sabe que con 39 está agotado, lo veo mal. Entonces, los grados de preocupación ya son individuales, va a depender del niño, no de la temperatura. También hay una epidemia de gripe familiar y el niño está con 40 y tiene los mismos síntomas. Bueno, lo más probable es que sea gripe, y entonces yo empiezo a usar todas estas indicaciones y a observarlo, y probablemente puedo sostener que durante 12, 24 años, en forma oscilante, llegue la temperatura a 39,5 o incluso hasta 40. ¿Ya? Puedo sostener eso. Pero lo prudente sea que dentro de esas primeras 24 horas, si sigue con 40, tenga que ser visto por médico. Sí, eso probablemente sea prudente. Hay madres y padres que al tiempo empiezan a conocer. Entonces, una de las principales tareas, yo como padre, madre, tengo que aprender, a mí no me han enseñado, pero yo tengo que aprender a distinguir. Esto es una fiebre con una enfermedad porque lo importante es distinguir, primero diferenciar la fiebre de qué está produciendo la fiebre. Porque yo puedo tener 40 y tener una gripe, que no es relevante, pero puedo tener 38 y tener una bronconeumonía. Entonces la fiebre como tal no debiera solamente considerarla, sino que debiera haber algo más. Y ese es un entrenamiento que los padres tienen que desarrollar, la expertise, de que conozcan a su hijo con 38, con 39, con 40. Entonces hay padres que me dicen, sí, doctor, sabe que estuvo toda la noche con 40, pero lo manejamos tranquilo, con los paños, y están tranquilos porque lo conocen. Otros me dicen, sabe, doctor, está con 39, pero la verdad que no es lo mismo 39 que tenía otras veces, así que yo preferí en la noche lo llevé a servicio de urgencia. Genial. Otros me dicen, doc, sabe que nosotros somos primerizos, tenemos dudas, y con 39 preferimos que lo vean. Ya, genial. Tiene que ver con el aprendizaje. Lógico. Tiene que ver con que yo tengo que aprender. Ser padre es una escuela. La crianza no se enseña, se aprende. Y en eso se aprende en ensayo y error, necesariamente.
Claro, y tú hablas mucho de la importancia de la enfermedad también para producir también una integración familiar, una experiencia Eso familiar. es bien relevante. Es bien relevante porque eso genera también un estilo de familia. Si yo quiero tener un estilo de familia amoroso, con una crianza responsable, en que veo a mis hijos, en que quiero que nos pasen cosas como familia, ¿no es cierto? Desde la vereda del acoger, de generar nidos, etcétera, etcétera. Que hoy en día se habla harto de la crianza respetuosa, por decirlo así. Tengo que estar ahí. Tengo que estar donde las papas queman y tengo que acompañar a mis hijos en ese proceso, sí o sí. Bueno, se nos está acabando el tiempo. El tema de las vacunas, ¿qué dices tú? Son... Eso vamos a hablar otro tema, ya. una sesión entera. Pero yo creo que es un tema que es complejo. Hay varias razones y hay que verlo, digamos, en su justa medida, porque en realidad es bastante complicado. Y además que en Chile hay una legalidad vigente, lo que lo hace un poquitito más complicado, donde la libertad de escoger se tiende a restringir. Entonces yo creo que tiene mucho que hablar. Pero quería retomar lo que me dijiste en términos de que la fiebre sí es dañina en sí. En general los estudios demuestran que aunque la fiebre sea muy alta, per se no produce daño. Eso es lo primero. Perfecto. Otra cosa es que si hay otros agravantes. Por ejemplo, si lo que está produciendo la fiebre es una enfermedad grave. Obvio. Las meningitis de distintos apellidos, virales, meningocócicas, bacterianas, generales, tienden a ser febriles. Entonces, obviamente, que no fue los 40 grados de la fiebre si desgraciadamente pasó algo más complicado. Fue la meningitis, el virus en el cerebro. La deshidratación, por ejemplo, que a veces ocurre. Ni bebés chiquititos que están con 40 y se deshidratan y los papis no se dan cuenta, porque a veces vomitan, etcétera, etcétera. También se puede generar un problema porque se generan hiponatremias, por ejemplo, o sea, problemas, crisis importantes con los niveles de sodio, porque no hay suficiente agua que está entrando y a nivel cerebral, ¿eso puede generar un problema? Sí, pero per se la fiebre no parece ser un problema en sí. Y lo otro está, el gran tema es la convulsión febril. Y probablemente la medicina oficial ha optado por usar químicos a pasto para calmar la fiebre, evitando la convulsión febril. Pero ahí hay que decir dos o tres cosas, y probablemente con eso terminamos. Lo primero es que la convulsión febril como tal no genera daño. Sí, categóricamente genera mucho temor en los padres, y eso estamos totalmente de acuerdo. Nadie quiere ver a su hijo, a su hija en una situación. La convulsión febril es un momento, ¿no es cierto?, en que lo primero el niño pierde el sentido, muchas veces se le ponen los labios morados y se desvanece o se pone tieso, o convulsiona, empieza con tiritones, pero con pérdida de sentido, que ahí hay que diferenciar de, digamos, la convulsión febril, hay que diferenciarla de cuando el niño está con calofríos. Son cosas, cuando el niño está con calofrío está despierto y hace gestos y cosas. Cuando está con convulsión, el niño está con pérdida de sentido. Entonces, si bien la convulsión febril es un problema, ocurre entre el 1 y 3% de los niños. O sea, no corresponde que esté tratando un 95% de más. Y lo segundo es que no genera daño. Por lo tanto, en general, ahí hay que hacer un aprendizaje con los papás y generarle una expertise, una tranquilidad y una confianza, y que ellos sepan cómo hacerlo cuando hay cualquier situación que a mí me llame la atención, que quiero ir a un servicio de urgencia, tener un servicio de urgencia, saber cuál, saber en términos económicos para que tampoco después pasar un mal rato con la cuenta, etcétera, etcétera. Interesante, súper. Veamos Y en ese caso, con fiebre muy alta, 39,5, 40, probablemente y particularmente en mis primeras veces, yo voy a necesitar un paracetamol. Como padre, como madre, para ayudar a mi hijo, porque o no tengo mucha expertise, o ya he usado todo y no le baja de 39,5 a 40. Entonces, en esos primeros tiempos, y si yo estoy viendo que la cosa no es... Hay que tomarlo, ¿no? Hay que usar, por supuesto, en ese caso, un antipirético, ver qué ocurre y según eso proceder. Antes o juntamente, cuando está con una fiebre muy alta, 40 o más, habitualmente se hacen dos cosas. Se pone al bebé, al niño, en una tina con agua tibia, fría nuevamente, 30 grados, hasta puede ser sentadito, ¿no es cierto?, de tal manera que desde la cintura hacia abajo esté, y yo le voy mojando con un pañito, una esponja, para ir bajando la temperatura. Habitualmente con 20 minutos baja medio a 1 grado. Y lo otro, el baño esponjado tibio, se pone el niño o la niña
acostadito sobre probablemente una toalla, claro. y yo con una esponja, con agua tibia fría, lo voy mojando. En esas dos situaciones, en forma mecánica, por evaporación, yo logro bajar la fiebre en 20 minutos, 1 grado más o menos habitualmente. Y si está sobre 40, probablemente daré un paracetamol y con eso ya aprendo a manejar una crisis y ahí decidiré, ¿no es cierto?, si lo llevo a servicio de urgencia, lo hago ver por su médico o me lo banco solito en la casa. Bueno, ya saben los papás, papás y mamás. Muy importante, sí. Súper buenos los aportes de José Antonio Soto Luqui. A ver, veamos esta respuesta rápido. Sí. Bueno, algo ya lo conversamos, ¿cómo se puede incrementar el sistema inmunológico en un niño? Por supuesto que impactando en la familia, en la crianza, impactando en la forma en que yo lo alimento, impactando en el medio, mucho contacto con la naturaleza, y usando lo menos posible químico. Perfecto. ¿Cuál es la mejor forma de tratar una enfermedad estomacal en un niño sin medicamentos alópatas? Lo más importante que si está con pérdida de líquido, una diarrea, tengo que hidratarlo, lejos, siempre. Aguas de hierba. Lo segundo, si ya hay vómitos, probablemente tendría que usar algún tipo de sal hidratante. Pedialite, Resal, eventualmente ese tipo de cosas, eventualmente algún otro tipo de sal que se puede usar. De estas sales hidratantes, por supuesto, de deportistas, eventualmente cuando hay mucho vómito se pueden usar, y si no, llevar a un servicio de urgencia si ya el vómito es muy profuso. Un poquito Gatorade ahí. Por ejemplo, el problema es que tiene mucho colorante, sí, pero eventualmente claro, riesgo versus beneficio, de repente para salir de la urgencia espacio, haya que usar el Gatorade o alguna de esas cosas. Correcto. Y lo otro, dieta. Sopas de arroz, fideo, fruta cocida, y las maravillosas aguas de hierba ayudan mucho. El consumo... Y hay medicamentos naturales, hay distintos medicamentos de distintas líneas. Nosotros los médicos antroposóficos usamos chamomilla de 6, belladona oxalis compuesto, heparsulfuro, en fin, distintos medicamentos. ¿Y eso es fácil acceder a ese tipo de productos? Sí, también el Diarel, por ejemplo, de Laboratorio Hill, también un muy buen medicamento que se puede utilizar. Después preguntan por el consumo de azúcar blanca, si tiene que ver con la hiperactividad de un niño y también qué otro efecto podría tener en la salud del niño. Sí, yo diría que tenemos que tomarnos en serio lo de los 4 venenos, blancos, digamos. Blanco. El azúcar blanca está bastante bien documentado que genera un estrés importante en el páncreas. Y eso que va a generar, ¿no es cierto?, va a favorecer la diabetes, particularmente de tipo 2. Pero también genera estrés a nivel emocional, ya que el azúcar genera dependencia. El azúcar es uno de los grandes drogas desde esa mirada en términos de generar adicción que tenemos. Por lo tanto, y está documentado, incluso hay videos que muestran niños que no consumen azúcar blanca, y al poco rato entra en una verdadera hiperactividad. Por lo tanto, sí, categóricamente hay que eliminar el azúcar blanca de nuestra dieta. Está claro. Sí. ¿Cómo influye la alimentación también en el sistema inmunológico? ¿Y cómo se puede reforzar naturalmente sus defensas? Eso yo creo que hay que hablar una charla entera, pero sí impacta categóricamente. Sí. Particularmente todo lo que tiene que ver con toda la comida industrial complica el sistema inmune. Y particularmente los transgénicos. Los transgénicos son realmente, tenemos un problema muy serio porque ellos, código de barra que viene, es un código barra que no conocíamos. Llevamos 10.000 años conociendo los códigos de barra del tomate, de la zanahoria, para saber qué es tomate, qué es zanahoria. Y ahora resulta que nos meten algo que es pero no es, y desde nuestra visión es lo que está generando enfermedad inflamatoria, crónica, intestinal, y toda la alergia alimentaria. Una buena parte tiene que ver con los transgénicos. Hay que sacar los transgénicos de la dieta. Inmediatamente. Sí, hay que sacar los transgénicos de la dieta, sí o sí. Hay alimentos, frutas como las frambuesas específicamente, que es conveniente evitar en niños con síndrome de déficit atencional. ¿Qué opina usted? ¿Qué otro alimento debería evitarse y cuáles sí se deberían consumir? Sí, yo creo que en el fondo déficit atencional habría que verlo, es un tema bastante amplio, y yo creo que se está sobrediagnosticando. Por lo tanto, probablemente sí impacta nuevamente en la ansiedad. Hay muchos alimentos que en los niños producen más ansiedad, y por ansiedad los niños se distraen. Porque en el fondo, como no pueden estar centrados en una cosa, tienen que estar... Es lo que nos pasa a los adultos. Si estamos con un problema personal o estamos ansiosos o angustiados, no vamos a poner atención. Entonces se genera la disatención. Entonces en realidad no hay déficit atencional, sino que hay un problema de la atención, en la modulación de la atención. Y desde ahí sí que los alimentos
van a afectar. Hay niños que evidentemente un alimento pesado les va a dar sueño, por lo tanto en las clases de la tarde no van a poner atención porque tienen sueño. ¿Una frambuesa en este caso? ¿Perdón? La frambuesa en este caso, hay como fruta roja puede ser, ¿no? Los cítricos y todos estos medicamentos como más astringentes, vitales y livianos, la fruta en particular es muy buena para a la hora de hacer trabajo intelectual. O sea, aquí pregunta si es conveniente evitar en niños con síndrome de déficit atencional. Es que lo que pasa es que ahí habría que ver, habría que ver cuál es la situación, porque evidentemente hay déficit atencional que se favorece con alergia a ciertos alimentos. Y ahí se han desarrollado ciertas dietas que evitan cítricos, etcétera, etcétera. Sobre todo en Europa, porque los europeos son más alérgicos a los cítricos que los latinoamericanos. Entonces, ahí por eso decía que hay que ir haciendo distinciones y precisiones, porque hay una mezcla de cosas. Un poco genérico. Claro, y San Google nos da un poco lo que pasa en todo el mundo y no nos permite distinguir. Y ahí habría que ver caso a caso. Después otra señora pregunta me gustaría saber cómo sanar los resfríos con mucho moco y sin fiebre en niños de 2 años y cómo aumentar sus defensas. Claro, yo creo que ahí lo más importante está en la alimentación. Ahí habría que ver qué tipo de leche toma. Las leches de vaca claramente favorecen la producción de flema, por lo tanto una forma es durante al menos el invierno no usar lácteos, pero evidentemente ahí hay que seguir el consejo del médico o una nutricionista holística, que son las que realmente pueden ayudar a generar una dieta equilibrada sin lácteos, por lo menos en este periodo, en el periodo invernal probablemente hay niños que no debieran recibir. Usar medicamentos naturales tanto para prevención como en las crisis mismas, ya sea homeopatía, fitoterapia, aguas de hierba, etc. Todo eso ayuda mucho y en general van a andar bien los chicos. Otra señora pregunta, ¿cuál sería un desayuno saludable? Mi hija tiene 10 años, desayuno a las 7 de la mañana, una niña sana, inicia sus comidas por las ensaladas, no le gustan las chatarras, no toma leche, come frutos, no sé, seco, acelga, espinaca, son sus preferidas. ¿Qué vitamina podría darle para complementar su alimentación? Siempre es bueno cada cierto tiempo dar yo diría con un polivitamínico, pero con un pero. Eso me estoy refiriendo una vez al año probablemente. Los 30... Claro, pero con un pero. Preguntarse de dónde viene la vitamina en este polivitamínico, porque los polivitamínicos normalmente son químicos. Y en realidad ahí la vitamina está muerta. Entonces no nos ayuda mucho. Wow. Otra cosa es comer vitaminas que han sido sacadas de plantas. Y ahí hay varios polivitamínicos, están la vitamina C, por ejemplo, de la acerola, está los polivitamínicos que tiene Kinder Vital y que hay algunos otros laboratorios que tienen estas vitaminas que han sido, 4 cereales, por ejemplo, que han sido sacadas de plantas y con procesos bastante cuidadosos, por lo tanto, la vitamina viene más o menos viva. Aunque si bien la vitamina habría que comerla a su fuente de origen, o sea, desde la fruta y de la verdura, para que realmente viene viva. Y de la verdura cocida tiene que ser cocción al dente, o sea, una cocción al vapor, para que realmente podamos aprovechar al máximo los nutrientes. O sea, todas estas vitaminas de marcas famosas no pasa nada. Si son químicas, no debieran ser. Ahora, probablemente en el adulto, como ya tenemos una corporalidad muy dañada, sí sirvan. Pero en el fondo, si yo realmente quiero tener una corporalidad viva y vital, no, porque la vitamina conceptualmente para que funcione tiene que estar viva. ¿Y cómo lo sabemos? Es que un jugo de cítrico, el jugo de naranja, por ejemplo, tiene 50 cc, 50 miligramos de un vaso de vitamina C. Y eso en actividad equivale a 1 gramo de vitamina C de pastilla. Imagínate, claro. O sea, es como 20 veces. Claro. Y es porque la diferencia está en que la vitamina está viva y la vitamina está muerta. Ahí falta mucha información también. Sí. Sí. Bueno, y para el desayuno en general debería ser un jugo de fruta, ojalá, y puede ser pan, pero tiene que ser pan integral, lo más artesanal posible, ojalá con alguna verdura, si va a comer en el fondo también puede ser un batido, que ahora están de moda y en general los batidos están siendo muy bien, están haciéndose una muy buena mezcla, con frutos secos, con semillas, etcétera, etcétera. Yo creo que tal vez sea lo más interesante de los nuevos tiempos, la aparición de estos batidos. Sí, excelente. Y lo último, tengo un nieto que tartamudea, tiene 11 años. ¿Qué se puede hacer? Bueno, 11 años yo creo que sí es importante hacer un trabajo con la familia y con el niño. Porque la tartamudez tiene 2 problemas. Uno, el problema puntual del niño, que habría que entender qué pasa. Pero otra cosa es la sociedad.
el problema social. El bullying que le hacen. El bullying que le hacen. Sí. Y ahí hay que atacarlo drásticamente. Es verdad eso. Porque evidentemente el tartamudo nervioso tartamudea mucho más que el tartamudo no nervioso. Y es más, lo que hay que hacer ahí es hacer un proceso de acompañar al niño en empoderarlo. Si logro yo ayudarlo a empoderarse, ese niño y esa niña van a funcionar mucho mejor. Sí, yo creo que ahí sería muy bueno que vaya un médico holístico, de todas maneras. ¿Mensaje para nuestras amigas, amigos? ¿Quiere darle? Bueno, yo creo que es tremendamente importante este ciclo de charlas y todas las dudas que vayan surgiendo. Porque evidentemente uno en una conversación deja cosas fuera o a veces no dice lo que realmente está intentando transmitir. Pero por otra parte, sí, categóricamente estamos viviendo tiempos complejos. Estamos viviendo tiempos donde realmente se hace necesario que cada uno de nosotros asuma su salud desde una individualidad, como lo decíamos al principio, ¿no es cierto? Es muy necesario que cada uno de nosotros comience a ver qué le hace sentido. Y como dije al principio, en algunas personas la medicina tradicional le hace pleno sentido, perfecto. No es tema, que sigan en la medicina tradicional. Ojalá que lo hagan igual con un sentido crítico. Si no les hace sentido, que busquen apoyo en las medicinas alternativas, que habemos muchos médicos y hay muchos terapeutas que somos serios, que podemos hacer un buen trabajo y que claramente la experiencia y la vivencia que cada uno tenemos nos hace sentir que realmente esta es la forma en que el siglo XXI necesita de criar y educar en salud. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las amigas, amigos, por vernos, por escucharnos. Y bueno, seguiremos con José Antonio Sotoluqui en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.